Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Muchas gracias a mi compañera Josefina Vázquez Mota, muchas gracias a mi Xochitl Gálvez, también muchas gracias a los medios de comunicación. Lo que sucedió el día de hoy en la Ciudad de México nos debe de alarmar, nos indigna y por supuesto nos aflige. Sin duda son momentos de conmoción, pero también es momento para hacer un llamado a la reflexión. El atentado contra el titular de la Seguridad Pública de la Ciudad de México es inaceptable. Todos cerramos filas con el gobierno de la ciudad y con los servidores públicos que combaten el crimen en todo el país. Primero que nada, quisiera expresar mis sinceras condolencias a los deudos de las escoltas que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y a los familiares de la mujer que desafortunadamente transitaba por la zona. De igual manera, deseamos la pronta recuperación del secretario García Harfuch. Es un buen momento para recordar, sin embargo, que hay 250,000 de familias mexicanas que han sufrido una pérdida por el crimen organizado en la última década y 60,000 más que no saben el destino de sus familiares. Este drama inaceptable que hoy sacude a la capital es triste y lamentablemente una realidad cotidiana en cientos de municipios del país. No hay que pasarlo por alto. Es una tragedia humana. La semana pasada ejecutaron a un juez. Hoy atentan contra un secretario. Vamos a decirlo claro, la presunta estrategia del actual gobierno sí la hay y no está funcionando. El incremento de la violencia nos llama a corregir el rumbo, a tener una genuina política de Estado contra la violencia y contra el crimen. El camino no son abrazos, no son balazos. El camino es la inteligencia. Y eso implica, uno, involucrar a todo el Estado mexicano, a los municipios, a los estados, al gobierno federal, también al Congreso y al Poder Judicial, y por supuesto, incluir a la sociedad y al sector privado. 2, por favor, llamar a la unidad nacional. 3, inteligencia para basarnos en tecnología, en ciencia para combatir el crimen, bases de datos, perfiles, inteligencia tecnológica, rastreo y detección de dinero y armas, inteligencia para identificar y reconstruir los eslabones débiles del Estado. 4, tenemos que hacer un acuerdo binacional para atacar oferta y demanda de drogas, dinero y armas. 5, debemos recuperar la paz en las colonias, enfocándonos en las escuelas, jóvenes y, por supuesto, en la ley. Estoy convencido que lo malo no es equivocarse, lo malo es no saber corregir. Hacemos un llamado a nuestro presidente de la República para que como jefe de Estado asuma y convoque a todos los actores para encontrar una solución conjunta y construir entre todos una estrategia que sí le sirva a la gente. Si hay la voluntad de escuchar y corregir, cuente con nosotros. Es por nuestras hijas, por nuestros jóvenes, por nuestras familias. Si hay de otra, vamos a hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio, coordinador, querida Xochitl, medios que nos acompañan, gracias a todas y todos ustedes. El día de hoy quiero hablar sobre este desprecio que este gobierno ha tenido de manera consistente por la niñez y la adolescencia. Apenas el pasado 22 de junio, en la conferencia mañanera, el titular del Ejecutivo expresó lo siguiente: me enteré de otro grupo, otro organismo para la defensa del niño y de la niña. Así crearon para todo porque era simular y cooptar. Cooptar significa, o su equivalente, es comprar. Más adelante afirmó lo siguiente: no hacen nada y son una carga burocrática pesada para el Estado mexicano. Se estaba refiriendo en ese momento nada más y nada menos que al Sistema Nacional de Protección Integral para Niñas, Niños y Adolescentes, que lo conocemos de manera cotidiana como el CIPINA. A raíz de estas declaraciones que han generado una enorme preocupación frente a la destrucción de instituciones que ya hemos comentado en este espacio de manera reiterada, organizaciones de la sociedad civil, pero por supuesto legisladoras y legisladores, tanto de Cámara de Diputados como de Cámara de Senadores, nos dimos a la tarea de construir un punto de acuerdo. Un punto de acuerdo que entiendo tienen ya todas y todos ustedes en sus manos y que les agradecemos mucho que nos ayuden a darlo a conocer a la población en su conjunto. Lo hacemos porque este punto de acuerdo
exhorta directamente al presidente de la República a fortalecer este sistema de protección a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es importante recordar que el CIPINA se crea a raíz de un mandato de la Ley de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Durante estos 4 años, hay más de 1,800 centros de CIPINA a lo largo y ancho de todo el país. Y si alguien me pregunta, ¿quién preside el CIPINA? Bueno, nada más ni nada menos que el propio presidente de la República, sí, el mismo que dice desconocerlo. En el CIPINA participan prácticamente la gobernadora y todos los gobernadores del país, y el CIPINA también obedece a una recomendación directamente de las Naciones Unidas. Ha tenido una tarea muy importante en un país donde, hay que decirlo, prácticamente o poco más del tercio de la población son niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de más de 40 millones. Despreciar, desconocer su existencia es verdaderamente criminal e inaceptable. Quiero comentar algunos datos muy rápido, pero que no son cifras, porque hay detrás de ellas niñas, niños y adolescentes, vidas enteras. El director de la División Científica de la Guardia Nacional ha dado a conocer, por ejemplo, que solamente en estos meses de pandemia, solamente entre marzo y abril, un mes, la pornografía infantil en nuestro país aumentó 73%. Hoy México produce el 65% de la pornografía infantil que circula en todo el mundo. Y ocupamos un deshonroso segundo lugar en el turismo sexual infantil. Y si a esto sumamos crímenes como el ciberacoso o el crimen de violencia sexual, estamos hablando de una desprotección y desprecio gravísimo de consecuencias irreversibles para estos 40 millones de niñas, niños y adolescentes. Déjenme compartir que de 1,000 denuncias de violencia sexual contra niñas y niños en nuestro país, solamente 1 llega a condenarse, 1 entre 1,000. 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual infantil, de violencia sexual, son niñas en nuestro país. Y de acuerdo a esta red de Redim, que ustedes conocen muy bien, entre 30 y 35 mil menores de edad son hoy reclutados de manera forzada por el crimen organizado. Diariamente una niña es asesinada en nuestro país. A esto podemos sumar la gran reclamo de las mamás y papás de niñas y niñas con cáncer, que por cierto se les había prometido el pasado 8 de junio firmar un acuerdo con la Secretaría de Salud, lo cual no sucedió, y me hicieron llegar 150 cartas al menos de oncólogos, hematólogos, pediatras, oncólogas y hematólogas pediatras de todo el país que reclaman evidentemente de distintos hospitales e instituciones de todo el país la atención a niñas, niños y adolescentes con cáncer. Por eso quiero decir que prácticamente todos los grupos parlamentarios de oposición en la Cámara de Senadores han suscrito este punto de acuerdo, y en la Cámara de Diputados también lo han hecho algunas legisladoras del grupo mayoritario de Morena, destacando en primera instancia la diputada Lorena Villavicencio, y evidentemente lo han hecho, como en la Cámara de Senadores, nuestro Partido Acción Nacional, el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Movimiento Ciudadano y el Partido de la Revolución Democrática. Y reitero, en la Cámara de Diputados también se han adherido algunos participantes de este grupo mayoritario de Morena. Esto es lo que tengo que decir respecto a CIPINA y, por supuesto, al atropello y daño que ha habido. Hay un recuento innumerable de cómo el presupuesto se ha desplomado y, cuando no, se han desaparecido instituciones e instrumentos tan importantes como las estancias infantiles en su momento. Muchas gracias y estamos a la orden de ustedes. Muchas gracias, senadora. Tenemos una pregunta para usted, senadora Josefina Vázquez Mota. Gracias. Dice Rita Cerón, ¿confía realmente que el presidente haga caso a este llamado? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Sí, Rita. ¿cómo no? Aquí estoy. ¿Sí, sí me excelente. escuchas? Adelante, por favor. Gracias, Rita, qué amable. Buenas tardes, senador. ¿Sí confía realmente que el presidente haga caso a este llamado? Porque él está buscando por todos los medios conseguir dinero
y no le importa si son niños, adolescentes. Pues Rita, nosotros estamos trabajando y no vamos a hacer todo lo posible y vamos a recurrir a todas las instancias, porque como bien señala Rita, en este caso todavía es mucho más grave, no porque no se agrave el atentado contra todos los órganos autónomos y muchísimas instituciones. Ahora lo vemos en un embate implacable contra el INE. Pero en el caso de niñas, niños y adolescentes, entre las 25 prioridades de este gobierno, ni siquiera existen. Yo lo he hablado directamente con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero. En las 25 prioridades, y ustedes las pueden revisar porque están a la vista de todos, está el Tren Maya, la refinería Dos Bocas, el aeropuerto de Santa Lucía, pero las niñas y los niños son absolutamente invisibles, inexistentes y despreciados. Y por si fuera poco, pues presupuestos de programas tan importantes como el de vacunación, el de salud materna sexual reproductiva, muchos de orden educativo, solo por mencionar algunos, han sufrido caídas de entre el 40 y hasta el 100%, prácticamente su desaparición o imposibilidad de seguir adelante. Vamos a recurrir a todas las instancias, incluyendo de orden internacional. Todavía no se ha dado la instrucción, afortunadamente hasta ahora, de la desaparición del CIPINA, y por eso este punto de acuerdo donde se exhorta al presidente a conocer este sistema de protección, porque en la mañanera dio cuenta que o no estaba enterado o no lo conoce, no obstante que Ricardo Bucio ha estado en algunas conferencias mañaneras y no se diga la secretaria de Gobernación de manera permanente, porque ahí está justamente asignado el mandato principal de CIPINA de operación, y lo haremos de todos los gobiernos del estado, de los estados, y también instancias internacionales, como es el caso de Naciones Unidas. Muchas gracias, senadora. Gracias, Rita. Para el coordinador Mauricio Curi, pregunta Israel Aldave, si tiene algún comentario en torno a la confirmación que hizo el secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno Federal de que sí conocían tenían conocimiento de unas amenazas o de este posible atentado por métodos de inteligencia, sería la pregunta. La segunda, si creemos que el presidente de la República debería reforzar su seguridad después de esto. Y tercero, si ya conocían las amenazas, ¿por qué no hicieron algo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es si el presidente debería reforzar su seguridad. Gracias. Sí, yo considero que el presidente sí debería de reforzar su seguridad por el bien de él, por supuesto, de quien lo acompaña y por supuesto por el bien del país. Estamos viviendo momentos muy complicados y esa estrategia de abrazos no balazos pues no es estrategia, no es una estrategia seria. Y por otra parte, yo creo que sí se hizo algo porque pudieron repeler el ataque por la gran cantidad de personas que estaban cuidando al secretario. Es lo que yo entiendo, pero no soy un experto en temas de seguridad y es lo que yo opino de mi percepción de forma personalísima. No sé si mis compañeras Josefina y Xochitl quieran ampliar mi declaración. Senadora Gálvez, por favor. Gracias. Yo primero reconocer a Omar García Harfuch el trabajo que venía haciendo en la Ciudad de México. Como jefa delegacional de Miguel Hidalgo, me vi impotente ante el crecimiento del narcomenudeo. Y era una de las cosas que más denunciaban los habitantes de la delegación. El narcomenudeo había crecido y llegó un punto en donde antros, restaurantes habían sido cooptados por el crimen organizado. Entonces yo sí reconozco este combate que venía haciendo García Harfuch en la Ciudad de México y seguramente eso lastimó intereses importantes. Por otro lado, creo que si tenían conocimiento, pues fue insuficiente la protección al secretario, porque pues siempre tendría que ir una patrulla adelante abriendo paso, aunque a veces se vea ostentoso o eso vaya en contra de la austeridad republicana, justo para evitar que se le cruce una camioneta como fue el caso. Entonces sí creo que tienen que mejorar
esa seguridad hacia el secretario, hacia otros personajes del gobierno federal que estén combatiendo el narcotráfico, hacia los jueces, porque sí llegué a tener conocimiento de quejas de la baja del salario a los funcionarios de seguridad pública. De hecho, gente valiosa abandonó el servicio público por el bajo sueldo y porque no tenían la suficiente camioneta blindada, seguridad. Entonces, ojalá esto haga replantear y se fortalezca el presupuesto hacia seguridad pública en la Ciudad de México. Muchas gracias, senadora. Rubén Arizmendi, ¿estás por ahí? Tienes la palabra. Buen día. Rubén, ¿nos escucha? Senadora Josefina Vázquez Mota, ya vimos la fuerza, pues, y todos lo sabemos, del crimen organizado. Para el gobierno, como usted dice, pues los niños desafortunadamente son inexistentes, despreciados, no sé, tantos calificativos que duele escucharlos, pero que son ciertos. Pero lamentablemente para el crimen organizado, pues no son despreciados. Hay riesgo, senadora, de que a estas alturas, tanto por la situación del COVID, de la pandemia y de la falta ya de empleos, de que muchos despidos, miles de despidos que incluso ustedes han denunciado constantemente, de que no cuentan con el apoyo económico que ustedes proponen en una iniciativa, de que el crimen organizado los coopte a estos pequeños. Rubén, muchas gracias por tu pregunta y me gustaría responderte algo más alentador. Sin embargo, no puedo más que señalar 2 o 3 puntos que me parecen fundamentales. El primero es que ya en el trabajo infantil en nuestro país hay alrededor de 3 millones de niñas y de niños, y de ellos 60% en trabajos muy peligrosos, considerados de muy alto riesgo. Hemos observado durante esta pandemia de COVID y frente a la cerrazón total de la autoridad a brindar apoyo a miles y miles de familias que ya no tienen nada que llevar a la mesa de sus hogares, que evidentemente ha crecido este trabajo infantil. Ayer mismo se daba a conocer la deserción muy importante, por ejemplo, de estudiantes a nivel de secundaria. Estamos hablando de un gran número de miles y miles de adolescentes. La vulnerabilidad hoy para que niñas, niños, adolescentes sean cooptados, secuestrados por el crimen organizado, ha crecido significativamente en todas sus vertientes, en ciberacoso, en pornografía infantil, en turismo sexual, en trata e incluso como sicarios y halcones. Y si son despreciados por la autoridad, son desechables totalmente, y lo digo con terror y con profundo dolor, para los criminales. Así de que se prenden alertas muy graves. Ya teníamos algunas encendidas, pero se prenden alertas contra la democracia, contra las libertades. Se prenden alertas contra millones de niñas, niños y adolescentes que hoy, frente a esta pandemia y al desamparo con que se ha autoinfligido tener a las familias en México, porque hay caminos para acompañarlas y no se ha aceptado ninguno. La primera línea de vulnerabilidad, sí, Rubén, desgraciadamente está en niñas, niños y adolescentes. Entonces, no se advierte, ya está creciendo el trabajo infantil y estaremos viendo consecuencias, muchas de ellas no solamente que son terribles, sino que son también irreversibles. Por eso la urgencia de hacer este llamado prácticamente a todo el Estado mexicano. Hago este llamado y lo hacemos como grupo parlamentario, como todos los que estamos acompañando este punto de acuerdo. Y termino diciendo, Rubén, que las niñas, los niños, los adolescentes no tienen partidos, ni deben ser un sector vulnerable. Son un sector con derechos, con un interés superior para hoy, no para mañana. Y es en lo que nos tenemos que enfocar como Estado mexicano. Se requiere toda una comunidad para dañar y destrozar la vida de una niña, un niño y un adolescente, pero también se requiere de todo el Estado mexicano y toda una comunidad para evitar que esto suceda. Gracias, Rubén. Gracias, senadora. Aprovecho, Sergio, para preguntarle al senador Curi.
Hoy fue un atentado. Qué bueno que ocurrió de alguna manera y que no pasó a mayores por el nivel de blindaje. Lamentablemente, como dice la senadora Xochitl, pues no venían bien escoltados como debería de ser, con esa patrulla adelante abriendo paso. Mi pregunta es, ¿debería extenderse no solo al presidente, sino obviamente a los secretarios de Estado, este tipo de seguridad o contar con los blindajes suficientes para evitar una desgracia? Y por otro lado, senador, ustedes son muy combativos. Hay senadores y diputados que, como dice el dicho, no tienen pelos en la lengua y denuncian las cosas como son. ¿Ustedes también se cuidan, senador? ¿Cómo se cuida un senador en este caso? Yo creo, perdón, pero yo creo que sí pasó a mayores, es decir, hubo Digo, no lo pérdidas mataron, humanas. me refiero a que A afortunadamente él, no lo a él, mataron, es a lo que me refiero. a él no, gracias a Dios, pero sí, Claro, sí hubo el pérdidas, inmenso, sí. inclusive gente muy inocente. Yo creo que sí estamos viviendo un momento muy extraordinario y lo más frustrante de todo es que se ve como si el poder ejecutivo federal hubiera dejado como que a su suerte todos los estados y todos los municipios. Yo sí creo que se tiene que hacer una verdadera estrategia de seguridad y eso tiene que ser integral. Primero que nada, cuidar a los que nos cuidan, a los que están arriesgando la vida por nosotros. No nada más me refiero a los secretarios de estas dependencias, sino también a los propios policías, darles mucha más protección, muchas más garantías que en caso que algo les pase pueda tener su familia la suficiente tranquilidad de poder tener una vida normal, de gente que ha dado la vida por el país y por la seguridad del país, y volver a honrar a los policías y a los que nos cuidan. Nosotros, por ejemplo, en la parte de nosotros nadie nos paga la seguridad que tenemos por parte del Senado. Tengo entendido que algunos senadores de Morena sí tienen seguridad pagada por el Senado. De los 25 senadores del PAN, ninguno está pagado por el Senado lo que se refiere a su seguridad. Yo en lo personal tengo una persona que me acompaña conmigo desde hace muchos años, desde que yo no estaba en el tema de la política y que es una persona que es parte de mi seguridad, pero es una sola persona. Y creo que es un momento que que podemos ser de todo menos dejar de ser valientes. Si estamos acá, lo que hay que entenderle, pues por supuesto que a veces tocas comentarios fuertes de lo que tú puedes comentar y tocas intereses, pero eso no quiere decir que por eso vayamos a dejar de hablar o decir las cosas. El que es valiente no se arrepiente y creo que lo menos que espera la sociedad es tener una oposición fuerte, valiente, digna y responsable. Senador, es momento de que el presidente reflexione y evite, por ejemplo, viajar en aviones comerciales. No es por austeridad ni por nada, es por cuestiones de seguridad y seguridad nacional. En algún momento creo que ustedes denunciaron a una persona que incluso se bajó de un avión porque iba el presidente y dijo, yo prefiero cuidar a mi familia, la seguridad de mi familia es primero. ¿Entenderá con esto el presidente que debe de ya utilizar los recursos como un jefe de Estado? No es un derroche, es a veces ahora y más que nunca una necesidad. Por supuesto que sí. Fíjate, lo que sucedió cuando fue el Culiacanazo, se pudieron haber evitado muertes, se pudo haber evitado la vergüenza tan grande que tuvimos si hubiéramos tenido un presidente conectado las 24 horas y no un presidente que esté tomando un avión comercial y que no tenía en ese momento la conectividad suficiente. Creo que nuestro país se merece tener un presidente que tenga un avión, no de él, sino un avión del país, no para que se vaya a Cancún, no para a disfrutar de vacaciones, sino que se vaya verdaderamente a trabajar por el país y a cuidarnos a todos. No nada más él, los secretarios que tengan dependencias importantes, que tengan que ir y venir para dar resultados. Yo estoy acostumbrado a que la gente dé resultados. Y no, por ejemplo, por subirte un coche 25 horas para llegar a Cancún, quiere decir que estás haciendo o que estás produciendo, solamente te estás cansando tú, estás poniendo en riesgo a la gente que va contigo y a las personas que estás tú pasando a visitar para poder hacer los actos que están haciendo el Ejecutivo. Pues estoy convencido que es momento
de que se vuelva el presidente a que sea nuestro presidente y que en ese momento ocupe este cargo, que es un momento de agarrar todas las riendas del país para poderlo sacar adelante en un momento muy, pero muy complicado. Gracias, senador. Muchas gracias, senador. Senadora Josefina Vázquez Mota. Sí, muchas gracias. Bueno, me comenta Sergio que la siguiente pregunta va a ser para nuestro coordinador en relación a este gravísimo atentado y estos lamentables hechos y tan delicados como ya se ha señalado. Yo quiero, coordinador, agradecer, porque ahora vamos a enlazarnos a un foro justamente de niñez, pero agradecer también a toda la fuente, a la prensa, que ha sido una voz tan importante para los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pedirles que nos apoyen a difundir este punto de acuerdo y esta defensa que hoy se hace de CIPINA como una institución fundamental, reitero, para proteger, promover los derechos de la niñez y la adolescencia, porque un país que no cuida a sus niñas, a sus niños y a sus adolescentes no puede ni pedir, ni exigir, ni esperar un mejor destino. Así que no son el mañana, son el ahora. Y nuevamente agradezco su interés, su gran participación y su enorme, invaluable colaboración. Muchas gracias, coordinador, querida Xochitl, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, José. Buen día. Gracias, José, y felicidades por tu lucha. Muchas gracias. Hasta pronto. Tiene la palabra, gracias, senadora. Tiene la palabra Félix Muñiz. No sé si te podamos escuchar, si no yo tengo la pregunta. Lo intentamos, Félix. Déjenme ver. No, bueno, planteo yo la pregunta, coordinador. Nos dice Félix Muñiz, el atentado a Omar García Harfuch no deja por lo menos sospecha, parecen novatos, y que Harfuch inmediatamente haya acreditado el atentado al Cártel Jalisco. En el fondo, no están tratando de desviar la atención de los grandes problemas que tiene el país por el asunto del COVID. Yo en lo personal no lo creo, fue terrible lo que pasó, murieron personas, hay detenidos, y si dicen que fue el Cártel Jalisco Nueva Generación, para mí creo que fue muy apresurado, en lo personalísimo lo creo que lo hayan sacado a decir que ya eran ellos. Creo que ese es un tema que se tiene que ir mucho más serio para deslindar responsabilidades, pero francamente soy oposición, yo creo que en este caso no es un tema para llamar la atención para otras cosas de lo que estamos viviendo en temas tan preocupantes del país. Uno de ellos pues, es la inseguridad. Y esto lo que debería de hacer es movernos a todos, sobre todo al Poder Ejecutivo Federal, para que nos llame a un verdadero pacto para poder combatir los verdaderos enemigos del país. Los enemigos del país no somos los que pensamos diferentes al presidente. No somos la oposición, los enemigos son el crimen organizado, es la corrupción que sigue peor que nunca, es la desigualdad, es el problema económico. Esos son los enemigos del país y que todos debemos de jalar hacia un solo lado en una unidad nacional de veras. Gracias, coordinador. Otra pregunta, el mismo Félix Muñiz dice, es una sola, si el presidente tendrá que cambiar su postura de abrazos y no balazos, ¿y por qué creen que ni él, ni la jefa de gobierno, ni el secretario de Seguridad Ciudadana hablen nada del tráfico de armas? Porque ese es un problema definitivamente con Estados Unidos y hemos visto una sumisión total hacia el presidente Trump. Yo creo de verdad que cuando vino el nuevo Tratado de Libre Comercio se debe haber puesto en la mesa también, como ellos pusieron el tema migratorio, nosotros haber puesto el tema del tráfico de armas y la oferta y la demanda que hay allá en Estados Unidos sobre el tema de las drogas. Creo que eso fue un error por parte de nosotros no haberlo tocado. Y no sé si algo más me preguntaron, o ya con eso quedó. Si el presidente quería cambiar su posición en torno a los abrazos no balazos. Yo nunca estuve de acuerdo con esa posición. Yo estoy convencido que los abrazos son para las víctimas y los balazos, si es necesario, para los delincuentes. Xochitl quería comentar algo. Adelante, senadora. Yo considero que justamente en la Ciudad de México se estaba siguiendo una estrategia diferente a la del presidente de la República, y justamente porque García Harfuch es un hombre con pleno conocimiento y experiencia que viene de la administración pasada, eso hay que decirle, que trabajó con el presidente Peña
y que tenía muchísima experiencia y conocimiento de cómo operaba el crimen organizado. Su salida, pues, obedeció más a temas políticos, y qué bueno que la jefa de gobierno, lo haya rescatado como jefe de la policía de la ciudad, porque si alguien conocía, pues, el enjambre de la delincuencia organizada, era él. Y creo que esta reacción sí tiene que ver con los intereses que García Harfuch ha tocado en la ciudad, que además era necesario. Era necesario porque las cosas que ya se veían en los antros de tomar a jóvenes y obligarlos a comprar droga, no era si querían. Entraban a alguien a bailar, lo que fuera, y le decían, a ver, tú traes droga, jaja, y no traigo, bueno, pues entonces me compras. Eso estaba pasando antes de la pandemia ya en la Ciudad de México. Entonces, creo que yo no comparto la idea de que haya sido una simulación, pero sí habla de una estrategia diferente a la del presidente. O sea, él, por supuesto, que no siguió la estrategia de abrazos y por eso le intentaron dar un balazo. Qué bueno que está bien. Lástima que fallecieron una ciudadana que parece que es una vendedora de la vía pública y 2 de sus escoltas, que yo me supongo que estaban suficientemente preparados porque lograron repeler el ataque y salvar a su jefe. Ahora sí que dieron la vida por su jefe. O sea, me parece loable lo que hicieron, pero las imágenes son aterradoras de la cantidad de casquillos que ahí se dispararon. O sea, era una cosa espantosa. Entonces yo creo que a nivel nacional sí hay que cambiar la estrategia, y a nivel local yo creo que hay que continuarla, aunque se enojen los delincuentes. Para finalizar, nos preguntan, la última, si debería traer este caso el gobierno federal. Pues ya, ¿no? Yo estoy convencido que sí, esto fue un tema de crimen organizado y eso le corresponde a la federación. Por supuesto que sí. Y miren, que no haya nadie por arriba, o sea, que los criminales no estén por arriba del Estado. Nuestro país tiene un gran problema por la impunidad tan grande que hay. Aquí lo que necesitamos es que cuanto antes esto se vaya esclareciendo y que ya, qué bueno que agarró una gran cantidad de estos delincuentes. Y de veras, pues meterles toda la ley y que no le vayan a meter las leyes esas de amnistía que le quieren dar a todos. Pues por supuesto que estoy convencido que tiene que ser el gobierno federal que la debe de atraer.